ustedes que tengan el mejor comienzo a su día posible y le doy gracias a Jesús el Cristo y a los que organizan este servicio de madrugada, ah, de darme la oportunidad de compartir una vez más un mensaje con cada uno de ustedes. Un saludo a todos los que nos están sintonizando desde la ciudad de Los Ángeles, a las ciudades alrededor, en California o más lejano, a todos los que nos van a estar escuchando tal vez de otros estados en los Estados Unidos. Y si hay alguno escuchando en Latinoamérica, pues que el Señor Jesucristo les bendiga a ellos, a ustedes también. Amén. Y pues bueno, quería aprovechar el tiempo con ustedes en esta mañana. Ah, Hoy vamos a estar viendo varias escrituras en el Antiguo Testamento. Entonces ahí donde vamos a estar en esta mañana, vamos a estar comenzando hoy en el libro de Josué. Amén. Hoy vamos a estar hablando de las bendiciones que Jesucristo nos da, pero como muchas veces nuestra tendencia humana es de desear o querer que las bendiciones vengan pues inmediatamente, y a veces pasa así y a veces es un proceso. Todo depende de cómo Dios, Él en su plan y lo que Él sabe, lo que es mejor para nosotros, todo se basa en lo que Él sabe. Amén. Y lo que Él sabe, lo que es lo mejor para nosotros. Pero bueno, vamos a tomar oportunidad para darle lectura a la Biblia. Y vamos a comenzar en el libro de Josué, capítulo número 24 y el versículo número 11. Gloria a Dios. Vamos a leer Josué, capítulo 24, el versículo 11 y 12. Lo voy a leer en el nombre de Cristo Jesús, después de hacer una oración breve, y ahí va donde vamos a comenzar. Dice la Biblia de la siguiente manera: pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, jereseos, heveos, jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tabanos, los cuales los arrojaron delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Ahí vamos a parar por un momento. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, en esta mañana que nos has dado, Señor, te doy gracias por esta oportunidad que tuvimos de despertar, abrir nuestros ojos y poder tener un día nuevo, de poder respirar el aire que nos has dado en este día. Te damos gracias, Señor Jesucristo, el que estemos vivos hoy en esta mañana en sí es una bendición enorme, es una bendición, Señor Jesucristo, que la verdad solamente tú nos los pudiste haber dado a nosotros. Te pido que bendigas a cada persona que ha entrado y a los que van a entrar, Señor Jesucristo, cada uno en sus necesidades, en sus luchas y pruebas. Bendícelos hoy en esta mañana, Señor Jesucristo. Así los que no van a poder entrar en esta mañana, bendícelos donde quiera que estén ahorita en este momento. Te pido que bendigas cada aspecto de este servicio de madrugada, Señor, en la predicación, las alabanzas, las oraciones, el comenzar, el cerrar, que todo sea para la gloria tuya. En nombre de Jesucristo, amén y amén. Y pues bueno, en esta mañana voy a estar hablando acerca de el proceso de las bendiciones. Las bendiciones, como dije, todo depende de cómo el Señor Jesucristo, Él desea darlas. Amén. Las bendiciones que vienen de Él, pues son determinadas por Él
en tanto la cantidad o el momento, el proceso. Entonces, es algo que viene de Él. No es algo que nosotros podemos mandar ni exigir de Dios, aunque quisiéramos muchas veces determinar el proceso, en cómo ocurre el proceso, el tiempo del proceso, la rapidez del proceso. Pero bueno, todos esos aspectos, Dios está en control de ella. Yo que hace poco estuve leyendo este pasaje con alguien y cuando estuve leyendo este pasaje con esta persona, estuve viendo de que am, hubo un proceso en el Antiguo Testamento que da a luz todo esto y nos da una historia literal de cómo nosotros podemos tomar ejemplo de algo que ocurrió en el pasado. Como estábamos viendo acá en el libro de Josué, y por eso quise empezar acá, Josué aquí está hablando de cómo el Señor Jesucristo ayudó al pueblo de Israel a pasar el Jordán y vinieron en contacto con varios de los enemigos que se enfrentaron en la pelea para tomar la tierra prometida. Aquí vemos tanto cómo el Señor Jesucristo los ayudó. En este caso los mandó tabanos, o en otras palabras, avispas, para ir delante de los israelitas y debilitar a los enemigos. Como podemos ver, no fue la espada ni el arco de los israelitas que les dio la victoria, sino como Dios los entregó a ellos, sus enemigos. Ahora, esto que vemos acá, tanto el proceso, tanto la victoria que el Señor Jesucristo los dio a ellos, no fue un proceso que ocurrió de la noche a la mañana. No solamente, eso no ocurrió por casualidad, sino que Dios mismo determinó de que iba a ser un proceso para entregar los enemigos de Israel hacia ellos. Iba a ser un proceso. Ahora, Dios fácilmente pudo haber permitido que Israel tomara la tierra prometida de un solo. Eso en sí era una bendición de que ellos iban a tomar la tierra prometida. Pero Dios, en control, de todas las cosas, Él supo que la mejor cosa para ellos era de darles la tierra prometida de una manera que les iba a ser de bendición. Ahora, vamos a leer el versículo 13 para un poco más de contexto hacia por qué. Dice acá en el versículo 13 de el libro de Josué y su capítulo 24. ¿Qué dice el versículo 13? Dice así: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. ¿Qué es lo que vemos acá? La tierra en donde entraron los israelitas, la tierra prometida, ellos entraron en lugar que era una ciudad que ellos mismos no edificaron, ellos mismos no lo trabajaron, ellos mismos no plantaron. Fue una bendición donde ellos ya entraron simplemente para tomarlo. Ahora, Dios, como repito, en control de todas las cosas, Él tenía una manera en cómo iban a tomar esta tierra. Porque aunque Dios los ayudó a entrar, y ya el lugar estaba preparado para ellos, Dios sabía que si de un solo le daba toda la tierra prometida a los israelitas, que no les iba a ser de provecho de la manera que Él quería que les fuera de provecho. Así para nosotros muchas veces hay bendiciones que Dios tiene para nosotros, pero no nos los da de un solo. ¿Por qué? Porque en ciertas circunstancias, si Dios nos da una bendición de un solo, uno
no nos va a ser de provecho de la manera que Él quiere que sea de provecho. Y número dos, muchas veces un proceso nos da más beneficio que una bendición instantánea. Aunque muchas veces para nosotros no es lógico que sea el caso así, como sabemos que Dios, sus pensamientos son mucho más altos de los de nosotros, y Él sabe lo que Él está haciendo. Así que, hermano y hermana, este mensaje y los versículos que vienen, que les voy a compartir con ustedes, hablan acerca de eso. Cada uno de nosotros quisiéramos tener una bendición, y quisiéramos que la bendición viniera de la manera más rápido posible. Y es totalmente normal querer eso. Pero a veces es necesario reflexionar en por qué muchas veces un proceso nos va a ser de más beneficio. Déjame ir con ustedes al libro de Éxodo. Vamos a ir al libro de Éxodo. Y en el libro de Éxodo vamos a estar viendo su capítulo 23. Y vamos a estar viendo sus versículos 27 en adelante. Gloria a Dios. ¿Qué dice Éxodo capítulo 23, el versículo 27 en adelante? Aquí dice: yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, que echa fuera al heveo, al cananeo y al eteo, de delante de ti. No los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta, y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás delante de ti. Hay una importancia en estos versículos. Como podemos ver acá, una vez más, el avispa fue la herramienta que Dios usó para debilitar los enemigos de Israel. Estas avispas iban a preparar el camino para debilitar a los enemigos de Israel, para que así se les podría hacer más fácil a los israelitas pelear en contra de los que estaban en la tierra prometida. Como podemos ver, hubo un proceso. Primero, el Señor mandó algo para preparar el terreno de batalla. Para muchos de nosotros, ciertas bendiciones que queremos en nuestra vida no son fáciles. Ciertas bendiciones que nosotros quisiéramos en nuestra vida son una lucha y son una prueba. Las bendiciones más grandes de la vida, yo diría, son aquellos que involucran una lucha, involucran un esfuerzo, involucran dedicación, involucran esfuerzo y tiempo. Son cosas muy cercanas a nuestro corazón, cosas que tal vez hemos deseado por mucho tiempo. Y todo eso es bonito. Y lo que yo miraba acá en este versículo es que Dios primero preparó el terreno de batalla. Como el pueblo de Israel tal vez hubiera querido entrar directamente en la pelea, en la lucha, en la prueba, pero primero Dios preparó el terreno de batalla. Y así para nosotros, Dios muchas veces
sino siempre Él nunca quiere que nosotros entremos a una pelea, a una lucha, sin antes estar preparados. Más bien, antes de que Él prepara el campo de batalla en que nosotros vamos a estar. Hermano y hermana, esto se puede referir en lo espiritual, algo, un deseo que uno tiene en su corazón, puede ser algo como un trabajo, moverse a un lugar, etcétera. Solo Dios y ustedes y yo sabemos las metas que nosotros tenemos, y muchas veces no son fáciles, requiere muchas lágrimas y esfuerzo. Pero primero es necesario de dejar de que Dios prepare el terreno en donde nosotros vamos a estar luchando. Porque si nosotros no permitimos que Dios haga eso, más bien si nosotros entramos antes del tiempo de que Dios haya preparado las cosas para nosotros, se nos va a hacer mucho más difícil esa lucha para obtener las bendiciones que Dios tiene para nosotros. O sea, aquí hay dos partes muy importantes. Uno, de que Dios iba a preparar el camino o el campo de batalla, y dos, que esto era una bendición de Dios. Esto no era algo que se le ocurrió al pueblo de Israel, no era un deseo que no era guiado por Dios, era algo que Dios ya tenía preparado para ellos. Entonces, lo que quiero decir a través de la Biblia con estos versículos es de que si Dios tiene una bendición para nosotros, si esa bendición viene de Dios, Dios nos va a preparar para tomar esa bendición. Ese es el simbolismo de las avispas acá, la herramienta que Dios usó para preparar el lugar de batalla. Ahora, hubo un proceso. Dios iba a echar los enemigos de Israel delante de ellos, pero vemos que no iba a ser algo instantáneo. El versículo 29 dice, no los echaré delante de ti en un año. No dice un año, no dice un mes, no dice 6 meses. Iba a ser un poco más de un año. Ahora, el pueblo de Israel se pudo haber preguntado, pero ¿por qué más de un año? ¿Por qué no lo puedes hacer de un solo Dios? ¿Por qué no algo más rápido? Si en ti está el poder, si en ti está simplemente tú lo digas y será hecho. Podemos ver de que varias instancias en la Biblia Dios obró de una manera milagrosa. Israel pudo haber dicho, ¿por qué no algo más rápido, Dios? Hemos esperado mucho tiempo. Pero fíjate, cuando Dios aparentemente se tarda para darnos bendiciones, hay una razón por qué, y Dios tiene sus razones. Claro, no es fácil. Yo estuviera mintiendo si yo dijera que los procesos que Dios nos pone son fáciles. La verdad que no son. ¿Uno quisiera pasar por ese tiempo de espera? La verdad que no. Honestamente, uno como humano, uno no quisiera pasar por ese tiempo. Pero Dios sabe lo que Él está haciendo, y a veces es difícil aceptar eso, a veces es difícil en confiar en eso. Ahí es donde a veces entra nuestra duda, en ese tiempo de espera. Pero aquí Dios les da una razón por qué. ¿Por qué iba a tomar más de un año? Dice acá en el resto del versículo 29, no los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta, y se aumenten contra ti las fieras del campo. O sea, aquí vemos algo. Aquí vemos de que si Israel entrara de un solo,
O sea, inmediatamente, si no hubiera un proceso, ¿qué es lo que iba a pasar? La tierra iba a quedar desierta. ¿Por qué? Porque en el versículo 30, que dice, poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. En otras palabras, ¿qué quiere decir eso? Que no había suficiente pueblo, o sea, suficientes personas en el pueblo de Israel para poblar toda la tierra que Dios les iba a dar a ellos. En otras palabras, si ellos entraban de un solo, con la cantidad de personas que había en ese momento, no iba a ser suficiente para poblar todo. Quiere decir que iban a quedar áreas de la tierra prometida que iban a quedar desiertas. En otras palabras, iban a haber partes de la tierra prometida que no iban a ser aprovechadas, que iban a quedar desiertas, desoladas, descuidadas, y por el descuido iban a entrar las fieras, o en otras palabras, las bestias del campo. Y las bestias del campo, como no iban a haber seres humanos ahí, iban a tomar control de esos lugares desiertos, y ya cuando Israel se multiplicara, iba a ser un batallar para sacar esas fieras y bestias de la tierra prometida. Ahí es donde Dios da su razonamiento hacia por qué no le iba a entregar esta bendición a Israel de un solo. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Como les dije al principio, muchas veces nosotros quisiéramos bendiciones, los quisiéramos al momento, los quisiéramos instantáneo, no entendiendo de que si Dios nos diera esas bendiciones de un solo, tal vez no estuviéramos en la mejor posición posible para aprovechar de ella. Y yo creo que lo importante acá es de confiar de que Dios, Él nos prepara para las bendiciones que nos va a dar, y también cuando Él nos da una bendición, Él quiere que nosotros lo aprovechemos hasta lo máximo. Aquí vemos de que si Israel entrara de un solo, no lo iban a aprovechar. Iban a quedar áreas desoladas, iban a quedar áreas desiertas. Y el propósito de una tierra prometida es para vivir en ella. Una tierra prometida, ¿de qué sirve si nadie está viviendo en ella? ¿Qué propósito tuviera de que hubiera una tierra prometida si nadie está viviendo en ella? O sea, derrotaría el propósito. Derrotaría el propósito de vivir en la tierra prometida, porque nadie está ahí. Muchas veces si nosotros quisiéramos las cosas de nuestra manera y a nuestro tiempo, hasta cierto extento, hasta cierta extremo, no podría decir, iría en contra del propósito de lo que Dios tiene para nosotros. Imagínate si los israelitas hubieran entrado de un solo y hubieran tomado la tierra. Imagínate las áreas que hubieran quedado desoladas. Nadie los hubiera disfrutado, nadie los hubiera aprovechado.
¿De qué sirve que haya una tierra donde fluye leche y miel, como muchas veces fue referida a la tierra prometida, si nadie está ahí para disfrutar esa leche y miel? ¿De qué iba a servir la tierra prometida si iba a ser ocupado totalmente por animales del campo? O sea, Dios no creó la tierra prometida para eso. Así las bendiciones que Dios tiene para nosotros, Dios no nos los va a dar para que sea malgastado, mal aprovechado o simplemente no aprovechado. El propósito de una bendición es para disfrutarlo. ¿De qué sirve tener una bendición si uno no lo puede disfrutar? Si uno no lo puede aprovechar. Y uno podría decir, hermano o hermana, y pues yo lo aprovecharía, yo lo disfrutaría, yo no lo tomaría como en poco. Pero Dios sabe el corazón y Dios sabe nuestra circunstancia. Yo no puedo decir de que yo entiendo los procesos de Dios siempre. Estuviera mintiendo si yo dijera que sí. Pero el proceso que Dios nos da, hermano, hermana, como ahí decía un año, yo no sé, tal vez uno tiene más tiempo pidiendo una bendición. Tal vez algunos de nosotros tenemos un año, dos, tres, qué sé yo, luchando para una bendición. Y uno dice a Dios, pero ¿por qué? Es que parte de una bendición es el proceso para llegar a esa bendición. Muchas veces el proceso, el camino hacia algo es lo que más nos recordamos, lo más precioso de cierta manera, porque uno valora el proceso que uno tomó, porque ahí estuvo Dios en cada paso. O sea, aquí, a través de este proceso, Dios nunca iba a abandonar a su pueblo. Y Dios le decía todo esto a ellos para que cuando ellos ya entraran, iba a ser una bendición completo. ¿Por qué? Porque iban a poder aprovechar la tierra prometida. No iba a haber lugar desierta y tampoco iban a ser un problema las bestias del campo. Las bestias del campo es algo que yo quería hablar acerca de eso con un poco más de detalle. ¿Por qué? Porque las bestias del campo representaban un estorbo a la bendición que Dios tenía para ellos. O sea, si hubieran tomado su bendición antes del tiempo, iban a haber ciertos estorbos que no les iban a permitir disfrutarlo como ellos era determinado para ellos. Así nosotros, si nos adelantamos antes del tiempo de Dios, si nos adelantamos antes de lo que Dios tiene para nosotros, van a haber ciertos obstáculos que fácilmente podrían haber sido prevenidos, que en verdad van a terminar siendo un estorbo a la bendición que era para nosotros. Y imagínate, iba a ser una lucha para poder sacar esas bestias de esas ciudades, si Israel hubiera entrado antes del tiempo. O sea, en vez de disfrutar, su enfoque iba a estar en tener que sacar a estas bestias del campo. O sea, la bendición que Dios tenía para ellos era totalmente planeado por Dios. Y muchas veces a mí nunca se me ocurrió que si Israel hubiera entrado de un solo que iban a tener estos problemas. Y no fue hasta que leí estos versículos con alguien que
llegó a mi atención de que, bueno, si hubieran entrado de un solo, iba a tener problemas Israel. O sea, Dios, la manera que había determinado todo es de que al acabar las peleas, o sea, las guerras literales para tomar la tierra prometida, al acabar eso iba a ser todo. Eso iba a ser la lucha. Eso iba a ser la prueba. Pero si Israel hubiera entrado antes del tiempo, ellos hubieran que tener otra lucha encima de esas otras luchas para así disfrutar su bendición. En otras palabras, si no hubieran seguido el proceso de Dios, se iban a echar encima de ellos mismos aún más luchas, aún más pruebas, aún más dificultades. No quiero decir, hermano y hermana, que vayan a haber bendiciones que Dios nos los entrega de un solo. Yo no estoy diciendo que eso sea imposible. Vamos a ver en la Biblia que hubieron milagros que ocurrieron en un instante. O sea, el proceso en sí, aunque si uno lo mira de cierta manera, las personas que Jesucristo sanó o como podemos ver otros milagros en la Biblia, tuvieron un proceso para llegar a ese punto de bendición. O sea, muchas veces es fácil ver ciertos milagros o bendiciones en la Biblia como algo que pasó en un solo momento, en un solo instante. Y en sí ocurrieron en un solo instante, pero detrás de ese instante hubo un proceso llegando hacia ese instante. Uno puede decir, Dios, pero ¿por qué no me haces el milagro como lo hiciste en un segundo, un instante? Varias personas en la Biblia que le dice su bendición, resucitaste a personas de la muerte en un solo, sanaste las enfermedades en un solo. Pero en sí, aún esos milagros, bendiciones instantáneos, uno podría decir, tuvieron un proceso detrás de ellos. O sea, todo tiene un proceso. Y este ejemplo de la Biblia nos da una ilustración, un ejemplo verdadero de un proceso. Ahora, como podemos ver, Dios quería prevenir más problemas. O sea, Él nunca quiere que las bendiciones se conviertan en dolores de cabezas para nosotros, porque sería una tristeza que Dios nos dé una bendición solamente para que se convierta en dolor de cabeza, porque nosotros no supimos cómo manejarla. Ya cuando estamos listos para manejarlos, ya a ese punto de tiempo, es mejor tomarla. Ahora, no es fácil ese proceso y a veces es necesario un recordatorio de quién nos está dando eso, porque para Israel pudo haber sido difícil aceptar eso. Para nosotros es difícil aceptar un proceso. Los procesos son una prueba para nuestra paciencia, para nuestra fe y para nuestra confianza en Dios, honestamente. ¿Qué más puedo decir? Pero les quiero llevar a otra escritura, y estos últimos versículos que vamos a ver van a ser el cierre para este mensaje. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo número 7. Y aquí vamos a ver unos versículos donde Dios se refiere a parte de este proceso también. Vamos a ver qué dice Deuteronomio capítulo 7,
el versículo 17 en adelante. ¿Qué dice ahí? Deuteronomio capítulo 7, versículo 17 en adelante. Dice así, Deuteronomio capítulo 7, versículo 17 en adelante. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son muchos más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo el Señor tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, de la mano poderoso y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará el Señor tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedarán y los que hubieran escondido delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque el Señor tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y el Señor tu Dios echará a estas naciones delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumentan contra ti. Mas el Señor tu Dios entregará delante de ti, y Él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. ¿Qué vemos acá? En este proceso, aquí en el libro de Deuteronomio, Dios les recuerda a su pueblo de quién es su Dios. Cuando nosotros estamos atravesando un proceso que para empezar no es fácil, es necesario recordarnos de quién es nuestro Dios. Porque si perdemos vista de quién es nuestro Dios y su poder, en estos versículos Dios a través de su siervo les está diciendo a Israel que se recuerden de cómo Dios obró en Egipto, los milagros que él hizo y todo lo que ocurrió en ese transcurso de tiempo. Les pide al pueblo de Israel que recuerden que su Dios es grande y temible. ¿Por qué? Porque un proceso, para pasar un proceso se requiere fe. Y se requiere fe sobre todo en nuestro Dios. Si uno pierde fe en Dios, bien difícil que uno pase por un proceso, uno que tenga la paciencia y uno que no pierde su fe durante el proceso. Ahora bien, es necesario nosotros recordarnos de quién es nuestro Dios. Eso nos va a ayudar mucho en el proceso, eso nos va a ayudar mucho en el transcurso de nuestro caminar. Ahora, ¿cuál es la otra cosa que vemos acá? El versículo 23. Versículo 22, ¿qué dice? Y el Señor tu Dios echará a estas naciones delante de ti poco a poco. Quiero enfocarme en esas palabras, poco a poco. ¿Qué quiere decir eso? Que iba a haber progreso. Y al fin del día, la verdad es todo lo que podemos pedir de nuestro Dios. Progreso. Muchas de nuestras bendiciones que estamos buscando, hermano y hermana, son luchados poco a poco, un paso a la vez. Un día tal vez daremos un paso, otros días 10, otros días 12, otros días 2 o 3. Pero la cosa importante es saber que estamos haciendo progreso. Esa es la clave. El progreso es algo muy importante. Hay que confiar en el proceso. Un proceso tiene progreso.
no como progreso el caldo que viene en lata, sino progreso que ah, uno tal vez no pueda ver, tal vez uno no lo puede sentir, pero es como un niño una niña que va creciendo. O sea, uno no lo siente, pero poco a poco va ocurriendo. Uno tal vez no lo mira al momento, pero después se mira el crecimiento. Así mismo con nuestras luchas, nuestras pruebas, lo que estamos luchando nosotros. Tal vez no se mira el progreso de un solo, pero un día vamos a ver hacia atrás y ver, wow, ocurrió esa bendición. Se nos fue dado esa bendición. Y uno se va a dar cuenta de que no pasó de noche a la mañana. Y es ahí donde uno se va a dar cuenta que hubo un proceso. Tal vez uno no lo vio. ¿Por qué? Porque tal vez ocurrió poco a poco, pero está ocurriendo así, hermano y hermana. Si estás pasando por un proceso para obtener una bendición, es difícil. Créame, es bien difícil. Pero un pasito a la vez, por lo menos es un paso a la vez. Tal vez no van a ser pasos agigantados, tal vez no van a ser pasos de un solo, pero progreso es progreso y nadie puede quitar de que Dios está haciendo progreso en nuestras vidas, que estamos progresando hacia adelante, que estamos moviendo hacia adelante. Lo importante es que estamos moviendo hacia adelante, hacia las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Tal vez despacio, pero poquito a poco, ahí vamos. Aquí la Biblia no dice de un poco y retrocediendo y después un poco, no, dice poco a poco. El objetivo es progreso constante, moviendo hacia adelante de una manera constante. Y de eso se trata en el fin del día. ¿Qué es lo bonito en todo eso? Que poco a poco, paso a paso, Dios nos recuerda, como dice en el versículo 21, no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Hermano y hermana, aunque sea un paso a la vez, Dios va con nosotros en cada paso. Aunque sea un poquito a la vez, Dios va con nosotros. Aunque sea poco a poco, Dios está en nosotros en cada poco y cada otro poco. Él está ahí para ayudarnos, grande y temible. Sería de preocuparnos si vamos poco a poco y Dios no vaya con nosotros. Pero Dios va con nosotros. Y si Él va con nosotros, podemos tener la confianza que cada poquito y poco que vamos hacia adelante son pasos que nadie nos los puede quitar. Hermano, hermana, yo no estoy diciendo que Dios pueda obrar de un solo. Yo no estoy diciendo que Dios no pueda obrar de una manera rápida. Él es Dios. Y la mejor cosa es simplemente no pensar de que Dios lo va a hacer rápido o despacio. No simplemente pensarlo, sino buscar esa guianza de Dios. Él mismo nos va a determinar cómo va a ser el proceso, ya sea rápido, ya sea despacio. Yo no estoy diciendo que un proceso rápido sea malo. Y tal vez otro día pueda hablar de eso, de cómo Dios acelera los procesos y todo eso. No quiero decir que nuestro Dios siempre va a pasito de tortuga, pero es simplemente parte de las posibilidades. Así que, hermano y hermana, ha sido una bendición el poder estar con ustedes en esta mañana compartiendo este mensaje. Espero que les haya sido de bendición. Y pues bueno, voy a pasar el tiempo a los que les corresponde el tiempo ahorita. Peace of Jesus Christ to all, paz de Jesucristo a todos. Estaré de regreso con ustedes para el rato de oración. Amén. Gloria sea para Cristo.